Floricanto presenta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Oración antes de leer la Biblia. Padre bueno, que la palabra que hoy nos congrega y vamos a escuchar con fe, penetre nuestro corazón, nos empape de tus sentimientos y propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente nuestras decisiones. Que tu palabra, Señor, se encarne en todas nuestras actividades, impregne nuestros trabajos y sea horizonte en nuestras metas. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Lección Divina. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Floricanto? Bienvenidos a la Lección Divina. El día de hoy vamos a meditar, a orar con el texto de la Resurrección. Toca el domingo de la Resurrección. Y el texto que vamos a meditar es Juan 20, del 1 al 9. Lectura. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Esto dice el Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de la entrada. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes que él. Asomándose al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, que lo seguía. Entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. El sudario, en cambio, que había cubierto la cabeza de Jesús, no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Bien, el texto de hoy lo situamos en el sepulcro del Señor, en el sepulcro de Jesús. Hay 3 personajes nada más. Está el caso de María Magdalena, que con esa naturaleza propia de las mujeres, prontas a atender algo, va aun cuando todavía no ha abierto el día, dice el texto, aún estaba oscuro. Va y se da cuenta que está abierto el sepulcro. Eso lo inquieta mucho porque el sepulcro nadie podía tocarlo, nadie podía abrirlo. Incluso en otro evangelista nos dice que había guardias apostados ahí. Entonces sale corriendo a buscar a los discípulos. Llega donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el discípulo amado, que también, según las Escrituras, los teólogos nos dicen que se trata de Juan, joven. Y María Magdalena les dice que se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor, que no saben dónde lo han puesto. Salen corriendo los dos, pero el discípulo amado, que es más joven, pues le gana la carrera a Pedro y llega antes. Solamente se asoma y, respetando la autoridad de Pedro, esa autoridad que tiene en la comunidad de los discípulos, se espera que llegue él. Entra Pedro y se da cuenta que los lienzos están en el suelo, pero el sudario está doblado encima. Toda la lectura es muy interesante, pero aquí es un momento en el que nos hace reflexionar
de algo, de dos verbos muy importantes que expresa el discípulo amado, Juan, que en ese momento vio y creyó. Si había alguna duda con respecto a lo que iba a suceder, que ya el Señor les había dicho que iba a resucitar, en ese momento se le abrieron los ojos, se le abrió el entendimiento. Meditación. ¿Qué me dice hoy el texto bíblico? De acuerdo a nuestra experiencia de la vida, descubrimos que el bien y el mal, la vida y la muerte están siempre presentes. Por eso la Cuaresma fue una constante invitación a que tomáramos conciencia de ello y tomamos partido. Y lo más importante de esto, de esta lucha, es que ya hubo un vencedor, nuestro Señor Jesucristo resucitado. En esta meditación, primero es importante señalar que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Ese es el misterio pascual, donde Cristo surge victorioso sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Pero nosotros no nos podemos quedar en eso, porque Cristo venció la muerte, derrotó el mal y terminó con el pecado y su condena. La resurrección es entonces la victoria de Jesús, es su triunfo final y también es el nuestro. Tan importante es que San Agustín afirmaba que la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Aquí es importante que nos respondamos a la pregunta, ¿qué significa resucitar? ¿Qué sucedió en la resurrección de Cristo? Si ustedes recuerdan, ninguno de los relatos del Evangelio describe la resurrección misma de Jesús. Solo presentan el sepulcro vacío y luego las diferentes apariciones que tuvo el Señor a los apóstoles. Es un proceso que se desarrolló en el secreto del Señor, en el secreto de Él y Dios, entre Jesús y el Padre, y que por su naturaleza sobrenatural escapa a nuestra propia experiencia humana. En segundo lugar, hay que afirmar que la resurrección no se trata de una vuelta a la vida terrena anterior, como sucedió en los casos del hijo de la viuda de Naín, en el caso de Lázaro, por ejemplo, que ellos volvieron a la vida, pero a su vida misma, la que tenían anteriormente, y volvieron a morir. Esta resurrección es diferente. La resurrección de Jesús es algo totalmente diferente a la resurrección que ocurrió con estos personajes. La resurrección de Cristo lo llevó a pasar a una vida distinta, más allá del tiempo y del espacio, entrando ya en la vida de Dios. Ese es el misterio que tenemos que creer y que tenemos que tener presente. Necesitamos descubrir esa nueva presencia del Señor resucitado también en nuestra vida. No podemos buscar a Jesús entre los muertos porque Él está vivo, ha resucitado. Los que tenemos la experiencia de un encuentro personal con el Señor, podemos dar fe de esa vida de nuestro Señor y que camina con nosotros. Es algo muy extraño lo que pasa con la fe en Jesucristo resucitado, porque visto externamente a los ojos del mundo es una locura, pero visto interiormente de nuestro corazón sabemos que es real, es algo que cambia totalmente nuestras vidas. También es importante insistir en que no hay verdadera salvación del hombre sin la resurrección de Cristo. Por tanto, debemos confesar que el misterio de nuestra redención solo alcanza su plenitud con la resurrección de Cristo. Y este misterio tiene un alcance universal, pues afecta a todos los hombres. Dios se manifestó claramente como el Padre que rescata al Hijo de la muerte y lo recompensa con la vida eterna. Y por ello el Padre se manifestó como el Dios de la vida y el Dios del amor, el Dios que es fiel a su palabra, pues cumplió con aquel que se le entregó plenamente confiando en Él.
En Jesús resucitado, todos los que creemos en Él, podemos prever también nuestro futuro y tener asegurada nuestra esperanza, ya que Él es el principio y fuente de la propia resurrección futura. Por eso, haciendo eco también de las palabras del apóstol San Pablo a los colosenses, podemos decir que si hemos resucitado con Cristo, es nuestro deber buscar los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Necesitamos también tener el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque nosotros estamos muertos y nuestra vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Oración. ¿Qué le digo al Señor como respuesta a su palabra? Señor Jesús, hoy te quiero dar gracias porque resucitaste, porque con eso nos regresaste la vida eterna. Señor, también te quiero pedir que me permitas ser como María Magdalena, que esté siempre pronta para ir a tu encuentro. Te pido que también me permitas ser como Juan, que sepa yo respetar la autoridad que tú has conferido a tus discípulos, a tus apóstoles, ahora en la tierra, los obispos y los sacerdotes. Permíteme darles su lugar y también ayudarles para llegar allá contigo. Permíteme ser como Juan y poder verte y creer en lo que nos has dicho. Permíteme, Señor, alegrarme como ellos se alegraron al ver que no estás ahí en el sepulcro muerto, sino que has resucitado. Ellos sintieron miedo por la incertidumbre de no verte, de que no estabas ahí, pero a la vez creyeron que lo que tú les habías dicho, que habías vuelto a la vida, que ibas a resucitar, había sucedido. Hoy, Jesús, te pido la gracia de tener esa certeza de que tú nos has salvado, que la victoria ya ha sido dada por ti, que nos has amado al extremo y por lo mismo nos has regresado a la vida eterna. Y te pido, Señor, que no te estorbe, que siempre te diga sí para poder hacer tu voluntad, porque si tú, que me has creado, no puedes salvarme sin mi sí. Hoy te digo sí, Señor, y ayúdame a mantener este sí para toda la vida. Contemplación y acción. ¿Qué aspecto hace arder mi corazón y me lleva a la conversión? Esta lectura tiene dos frases que para mí nos pueden ayudar muy bien a lo que sería el último paso de la lección, que es la contemplación. La primera es la que habla sobre el discípulo de Juan, que dice, vio y creyó. Creo que todos nos podemos poner ahí, en ese lugar, y pensar si también nosotros vemos y creemos. Ha sido un largo camino, es el de la Cuaresma, con todos los problemas que tuvimos, que seguimos teniendo, pero sigo siendo un discípulo, sigo queriendo ver a Jesús, sigo creyendo en Jesús. Y la otra frase, aunque no viene en el texto, es, diríamos nosotros, la que inicia todo el camino nuestro. Es precisamente el grito de júbilo de ha resucitado. Ha resucitado. Hemos terminado ya la Cuaresma, comenzamos la Pascua, gritando con gozo y alegría, ha resucitado. La pregunta sería, ¿hemos resucitado con Él? Oración después de leer la Biblia. Señor, te damos gracias por tu presencia viva entre nosotros. Que la palabra que escuchamos y compartimos nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, de solidaridad y de entrega por tu reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Seguimos en paz.